Esta Eucaristía tiene como intenciones orar por el eterno descanso de Elia Isabel Zuluaga, Elvin García, Leonidas García, intención de Óscar Gómez, señora e hijos. Por el eterno descanso de Rodolfo Betancourt Acosta y María Valentina López Maestra, intención de sus hijos, nietos y bisnietos. Por el eterno descanso de Carlos Enrique Parra y Vespa Garcés, ofrece la familia. Juan Carlos Vanegas vive en su primer aniversario, ofrece la familia. También por el eterno descanso María Mercedes Gutiérrez en su aniversario, intención de su esposo e hijos. Y celebramos también por las intenciones en acción de gracias a la Divina Misericordia, por favor le recibimos. Menate Ortúa. Oramos igualmente por la salud del doctor Óscar Cifuentes y en acción de gracias por la vida de Berta Ligia Montoya Vélez en su cumpleaños. Hermanos, para que participemos y celebremos dignamente esta Eucaristía, reconozcamos que somos pecadores y que estamos necesitados de la misericordia de Dios. Por eso, con actitud humilde le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Glorifiquemos al Dios uno y trino diciendo:
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia, para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que les desobedezcamos a ustedes más que a Él? Júzguenlo ustedes. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, lo soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oír decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura a otros 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando durante esta octava de Pascua lo que podríamos nosotros denominar los preludios de ese gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Y por lo tanto estamos viviendo el gozo y la alegría de este acontecimiento, que solamente es posible vivirlo, experimentarlo a la luz de la fe, y de una fe bien centrada en la persona de Cristo Jesús el Señor. La misma de la que nos da cuenta a nosotros esa primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, donde nos encontramos con la figura de Pedro y de Juan. Ellos dan testimonio de la resurrección y lo hacen porque se ha cumplido en ellos la misma palabra de Cristo Jesús, el Señor. Ellos han recibido, según la promesa del mismo Jesús, una elocuencia, una sabiduría a la que no podrá resistir ninguno. Y sobre todo, ninguno podrá oponerse a ella. Ningún adversario podrá oponerse a lo que Pedro, Juan y el resto de los discípulos van a anunciar. Es interesante ver cómo los adversarios de los apóstoles se encuentran en una evidente dificultad. ¿Y cuál es la dificultad que nosotros palpamos precisamente en el texto de hoy? El texto está dominado por una parte por la fuerza de los hechos y por otra parte por el deseo de quienes, no entendiendo y comprendiendo esos hechos, pretenden ciertamente ocultarlos, callarlos. Es la actitud tanto, primeramente, de Pedro y Juan, que proclaman y anuncian y que realizan acciones extraordinarias y milagrosas en nombre de Jesús. Pero sus adversarios y enemigos, aquellos que se han cerrado, primero al anuncio de Jesús y a la palabra del reino, y por lo cual lo condenaron a muerte, y ahora a la enseñanza de la comunidad apostólica, que son precisamente el grupo, el Sanedrín y las autoridades judías. Pero en el texto vemos algo muy importante: los hechos son claros. ¿Y cuáles son los hechos? La curación constatada y clamorosa precisamente de un paralítico, que Pedro y Juan, en nombre de Cristo Jesús, le han dado, le han devuelto la salud. ¿Qué es lo que han hecho Pedro y Juan? No han hecho otra cosa distinta que dar testimonio de lo que ellos habían visto y habían oído de parte del Maestro. Por otra parte, frente a esos hechos tan evidentes, está el poder que quiere defenderse
de la presencia y de la irrupción de esos hechos con un poder y un deseo grande de desestabilización. Los hechos que están realizando Pedro y Juan están acreditados. Y están acreditados precisamente por el mismo Dios. Y esos hechos están acreditando a estos apóstoles dentro del pueblo, precisamente como hombres que sin tener cultura ni sabiduría están dando un testimonio contundente e inconfundible del Señor Jesús. Es interesante ver la fuerza de esa presencia del resucitado en ellos. Estos apóstoles pasan de acusados a ser acusadores. Pero vemos también algo importante: se les prohíbe enseñar en el nombre de Jesús. Y en esto se muestra perspicaz, podríamos decir, el Sanedrín y las autoridades, porque el peligro para el pueblo judío procede del anuncio de ese nombre, que es una novedad, la verdadera novedad. Y por eso la respuesta de Pedro y Juan es la apelación a la evidencia, es volver a revalorar los hechos ante los cuales ellos no pueden callar. Ellos dan testimonio de lo que han visto y oído. Se trata de la conciencia de que hablar de estas cosas, en última instancia, no es el parecer ni es voluntad de los hombres, es voluntad de Dios. Y por lo tanto se constituye en un mandato divino frente al cual los preceptos, las órdenes humanas pierden toda consistencia y razón de ser. No hay amenaza humana que puedan oponerse a la fuerza del testimonio de los apóstoles, porque está con ellos la fuerza irresistible de Dios, y podríamos decir, del mismo resucitado. Vemos claro en el texto de los Hechos algo fundamental: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y aquí se trata de un principio, ciertamente, que es necesario desenterrar y revivir hoy en nuestra vida cristiana, frente a las prepotencias que el mundo nos ha ido creando. Esta prepotencia, a través de los medios de comunicación y de otros medios todopoderosos, pretenden, por así decirlo, nivelar los criterios y los medios de pensar del cristianismo, de la vida cristiana, tomando como rasero ciertamente lo que es el nivel del consumismo, o también poniendo como ejemplo los distintos horizontes exclusivamente intramundanos. Vemos entonces cómo en nuestra identidad cristiana, diríamos, está padeciendo una gran agresión. Una agresión cada vez más abierta y podríamos decir también cada vez más solapada, que nos hace asumir y nos hace tomar por normal, obvio, lo que con frecuencia es inmoral, lo que con frecuencia es un comportamiento que no va con la vida cristiana y que por lo tanto se hace detestable ante Dios y ante la experiencia de la fe en Cristo Jesús por parte del creyente. Es aquí donde tenemos que estar atentos para no dejarnos confundir y tener claro que nuestra experiencia de fe está cimentada en el acontecimiento resurrección de Cristo Jesús el Señor. Y ante ese anuncio y esa presencia del resucitado, nada ni nadie podrá ciertamente controvertir, porque es un hecho evidente que se nota y que se experimenta y se hace presente en una comunidad de creyentes abiertos y atentos a la presencia del Señor. Ya en el Evangelio de Marcos podríamos decir, es un texto que sirve de conclusión a lo que es el Evangelio de Marcos. Y está redactado ciertamente por mano distinta a la del evangelista, pero no obstante pertenece a la época apostólica,
¿Qué es lo que nos relata el Evangelio? Hace un resumen y una síntesis de lo que hemos escuchado durante esta semana en el Evangelio ciertamente. Incluye la aparición de Jesús a María Magdalena, la cual fue a anunciar a los discípulos incrédulos el acontecimiento resurrección. Incluye también este texto la aparición de Jesús a los 2 discípulos de Emaús, que se volvían a su pueblo tristes, desconsolados y amargados, porque su maestro había muerto y todo acababa allí. Y por último, nos resalta a nosotros la aparición de Jesús resucitado al grupo de los 11. Estos están reunidos en torno a la mesa. Esto es, podríamos así decirlo, en torno a la celebración eucarística. Y en ese momento Jesús se hace presente y le reprocha su incredulidad, le reprocha su actitud refractaria ante el testimonio de algunos discípulos con respecto al hecho resurrección. ¿Qué podemos tener aquí y qué podemos nosotros sacar de este Evangelio? Solo la presencia directa de Jesús va a llevar a los apóstoles ciertamente de la dureza de corazón a una transformación de espíritu, a ser los verdaderos creyentes de ese gran acontecimiento. Y al subrayar la incredulidad de los discípulos, típica del Evangelio de Marcos, el evangelista pretende poner de relieve que la resurrección de Jesús no es fruto de la imaginación ingenua o de la sugestión colectiva de quienes se dicen seguidores de Cristo Jesús el Nazareno. La experiencia de la resurrección, hay que entenderlo, es un don del Padre. Y es un don del Padre en favor de aquel que se había hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y que lo había hecho ciertamente para la salvación de toda la humanidad. Podríamos entonces sintetizar toda esta palabra de Dios diciendo: el resucitado envía a los discípulos al mundo para que ellos prolonguen su misión y desarrollen así la actividad evangelizadora, ayer, hoy y mañana. Esa es la actitud de un creyente hoy. Tiene ante sus manos un compromiso y una tarea que no es otra distinta que la tarea de Cristo Jesús el Señor. Él nos recuerda en la palabra para que nosotros vivamos realmente y cumplamos de manera fiel la tarea. Vayan por el mundo entero y proclamen la buena noticia a toda la creación. ¿Cuál es la buena noticia? No es otra distinta. Cristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó. Pero eso no es un acontecimiento del pasado. Es y debe ser un hecho real que acontece en la vida de la comunidad, que acontece en el diario vivir del creyente. Y en la medida que acontece esa experiencia de resurrección, nos damos cuenta que tenemos entre manos una gran tarea y una gran misión, la de anunciar y la de proclamar con palabras, con obras y con la vida, la presencia de Jesús resucitado. Amén. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo,
y serán para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Acoge la oración que elevamos en favor de la salud de tu Hijo Óscar Cifuentes, doctor. La acción de gracias que eleva tu hija Carmen Ateortúa al Señor de la Divina Misericordia, y por la vida e intenciones de Berta Ligia Montoya Vélez en su cumpleaños. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, especialmente tus hijos Elvia Isabel Zuluaga, Elkin García y Leonidas García, Bertulfo Betancura Costa y María Leontina López Loaiza, a Carlos Enrique Parra y Resfa Garcés, a Juan Carlos Vanegas Gil en su primer aniversario y María de las Mercedes Gutiérrez en sus 18 años de fallecimiento. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien confías al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos ahora todos por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, que nos ha dado Cristo resucitado, acudamos a Dios nuestro Padre como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados,
ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Hermanos, este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. El Señor sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Aleluya. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concede también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invitamos a las personas que nos siguen por las redes sociales para que esta tarde participemos del rezo de vísperas y del Santo Rosario. Para todos ustedes una buena tarde en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya,
ha resucitado según dijo. Aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya.